Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias nuevamente por su conexión. Eh, Bienvenidos a esta serie de webinars organizados por Lindecopy, una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión con el gran apoyo de las diferentes áreas de la institución. Bien, unas breves pautas antes de comenzar con el evento. El webinar dura 1 hora y durante toda la charla ustedes pueden ir enviando sus preguntas por el chat de Zoom. Para quienes están conectados y conectadas por el chat, les acabo de enviar un mensaje para que puedan ubicarlo. Y a las personas que nos ven por Facebook pueden enviarnos sus preguntas por los comentarios, que una de las especialistas de hoy va a estar recogiendo todas las preguntas y respondiéndolas y filtrándolas para que el expositor pueda responderlas. Bien, ahora el tema de hoy es cómo evito llamadas comerciales insistentes, no más spam. Presento al expositor de hoy, él es Jean-Pierre Sánchez. Hola Jean-Pierre, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la Escuela del Indecopy por permitirme brindar esta charla del día de hoy. Gracias a ti, Jean-Pierre. Te presento, Jean-Pierre es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad ESAN, con especialización en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor a través del curso de extensión universitaria del Indecopy. Cuenta con experiencia profesional en áreas de Derecho Administrativo, Derecho a las Telecomunicaciones, Competencia Desleal y Protección al Consumidor. Actualmente labora como especialista de la Comisión de Protección al Consumidor número 2. Y también estamos acompañados por Rocío Llanos. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bien, Rocío, gracias por tu visión. Rocío nos va a estar apoyando, recibiendo las preguntas e interviniendo a lo largo de la exposición para que pueda Jean-Pierre responderlas en vivo. Rocío es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la misma casa de estudios. Actualmente se desarrolla como ejecutivo en la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopy. Bien, Jean-Pierre, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la exposición de hoy. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta charla que nos reúne el día de hoy. Es un tema muy interesante, el tema de las llamadas comerciales insistentes, uno de los grandes retos y los grandes problemas que surgen en el derecho al consumidor actualmente, es este tipo de comunicación masiva. Porque el día de hoy vamos a revisar, vamos a ver un poco cuáles son nuestros derechos como consumidor, cómo interviene el Indecopy para proteger estos derechos y finalmente qué acciones podemos tomar personalmente si vemos vulnerados estos derechos. Algunas recomendaciones antes de iniciar, precisar que lo expuesto el día de hoy reflejan mi propio punto de vista, no necesariamente la opinión de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopy, ni de cualquier comisionado ni de otra persona. Para hacer un análisis de este problema o de esta situación, hemos dividido la exposición en 4 bloques. La primera en la que vamos a dar un marco general explicando qué son estos tipos de llamadas comerciales y qué tipo de llamadas comerciales se encuentran prohibidas. Lo segundo es qué consideraciones personalmente podemos tomar para evitar ser víctimas o ser víctimas de estos métodos que incurren las empresas mediante las llamadas insistentes. Después, algunas acciones que ya se pueden intervenir ya ante el incumplimiento de estas disposiciones. Y segundo, algunas recomendaciones propiamente para la interposición de una denuncia. Como primer punto, como mencionaba, vamos a hablar acerca de qué son las llamadas comerciales que no están permitidas por nuestro código y qué llamadas sí, y aparte explorar un poco cuál ha sido el cambio de la regulación en estos últimos años y en qué nos beneficia como consumidores. Para iniciar, nosotros estamos envueltos en publicidad durante toda nuestra vida. Desde que exploramos el mundo, una de las cosas que están más presentes es la publicidad. Y no solo la publicidad entendida como de manera escrita o de manera impresa, sino la publicidad auditiva, como la publicidad radial, o cualquier nuevo tipo de publicidad que se ha creado y la cual venimos siendo bombardeados de manera constante en el día a día, ¿no? Actualmente hay muchas formas en las cuales uno recibe publicidad, sea a través de banners, sea a través de sus cuentas de personas redes sociales, sea a través incluso de carteles en la carretera o de una propaganda a través de la televisión, de la radio, y todos estos
todos estos mensajes, toda esta publicidad, no significan más que una forma de comunicación del proveedor hacia un consumidor que busca, o su intención es que el consumidor desplace o opte por contratar con este proveedor, opte por contratarle un servicio o adquirir una promoción que este ofrece y dejar a un lado la competencia. Entonces, básicamente la publicidad tiene una función de competencia en el mercado, ¿no? Busca atraer la oferta, busca persuadir al consumidor de contratar con este proveedor. Pero este es un poco en un marco un poco más general, ¿no? Este es un marco un poco más macro a nivel social. Pero ¿qué pasa cuando la empresa opta por otro tipo de comunicación que no es publicidad? La publicidad entendida de manera más directa. Y es lo que se ha venido desarrollando quizás en los últimos 20 años, la personalización de la publicidad o la personalización de la comunicación entre el proveedor y el consumidor. Cada día y al día de hoy podemos decir que cada vez la publicidad y en general la comunicación de un proveedor hacia un consumidor está más personalizada que nunca, ¿no? Tenemos noticias tan fáciles que hoy nos pueden parecer tan normales como es saber que en Facebook o en otras redes sociales existen bots, existen programas, algoritmos que hacen o su función es captar o entender cuáles son nuestras preferencias y destinarnos cierta publicidad para que nosotros podamos optar por consumir con este proveedor. Entonces, se ve esta personalización de la publicidad o de la comunicación del proveedor hacia el consumidor. Pero dentro de esta personalización, y acompaña mucho el hecho de la nueva demanda y la demanda que ha venido en los últimos años de la telefonía móvil y el consumo no solo de la telefonía móvil entendida como la comunicación a través de redes, sino también la comunicación a través de datos, que es básicamente el Internet móvil, se ha visto envuelto en una nueva forma de comunicación, de persuasión hacia el consumidor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este contexto? El consumidor, al verse inmerso en esta influencia, en esta acción del proveedor para venderle algún producto o un servicio, ve que en muchos aspectos sus derechos o su intimidad, su privacidad, incluso su calma, su tranquilidad se ven afectadas por la insistencia de un proveedor, ¿no? Entonces el proveedor lo que busca es venderte un producto, venderte un servicio, y a veces lo hace de manera insistente. ¿Qué pasaba antes de que nuestro código de consumidores se diera a luz en el 2010? Existía una regulación que trataba de prohibir estos tipos de mensajes a través de una simple redacción diciendo que es un método comercial coercitivo, aquel que implica una comunicación inoportuna hacia el consumidor. No obstante, el desarrollo propio de esta explosión que decimos de los servicios de telefonía móvil hacen más necesaria una protección más al consumidor. ¿Y qué se hizo en una primera instancia? Allá por el año 2019 se crea el registro Gracias No Insista, ¿no? Este registro tenía como finalidad que los consumidores dieran a conocer cuáles son aquellos números de teléfonos, aquellos correos electrónicos a los cuales no quisieran que recibir publicidad. Y esto acompañaba mucho con el cambio que vino con el Código de Protección al Consumidor el siguiente año, el 2010, que estableció una nueva regulación que hizo el Código de Protección al Consumidor, es decir, que se encuentra prohibida toda aquella conducta que implique mandar mensaje de texto a través de call center, a través de cualquier tipo de mensajería entre el proveedor y el consumidor, a aquellos consumidores que se encuentran registrados en este registro Gracias No Insista. Entonces, la prohibición propiamente de esta conducta implicaba que el consumidor manifestara necesariamente su rechazo a recibir publicidad en estos números. Incluso esta aplicación del Indecopy tenía la posibilidad incluso de filtrar algún tipo de publicidad. De repente solo no te interesaba recibir publicidad de telecomunicaciones y solo filtrabas eso, pero además publicidad la recibías, ¿no? Pero, ¿qué pasaba a partir de que se dio esta regulación? Seguía viendo y seguía incrementándose el número de líneas móviles, telefónicas, más que nunca por la nueva competencia en el mercado de telefonía móvil, y se veía que hay un montón, una nueva cantidad, millones de números telefónicos móviles, pero no necesariamente eso se veía reflejado en la cantidad de personas que se inscribían en este registro. Pero igual seguía apareciendo, seguía habiendo este problema de que las personas seguían
seguían siendo molestadas, seguían siendo perturbadas en su tranquilidad por estas llamadas insistentes y demás. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué problema, qué solución le damos a este problema? La solución se dio allí en el 2018, se planteó ya dejar de lado un poco el registro y hacer como una regulación más absoluta, es decir, en todo caso, que el registro gracias no insista ya no necesariamente implicaría una verdadera protección al consumidor, sino que en realidad ¿cómo protegemos al consumidor? A través de la prohibición per se de toda comunicación directa sin su consentimiento. Es decir, se invierte un poco la regla, ¿no? Antes, para un consumidor o para un proveedor, para llamarte, para poder comunicarse contigo, lo que hacía es llamarte, excepto si tú estabas registrado en el Gracias no insista. No obstante, ahora solo te podría llamar si tú le brindas tu consentimiento para poder hacerlo. Entonces se cambia un poco esta lógica y se cambia un poco la mecánica como venía funcionando la protección al consumidor en este sentido. Y se crea un nuevo ámbito, una nueva regulación, una nueva forma en cómo el INDECOPI aborda esta problemática. Entonces vemos aquí este nuevo esquema. Antes, como decía, un proveedor no se podría comunicar con el consumidor a menos, o cuando esté escrito en el Gracias no insista. Si no estaba inscrito, podía comunicarse sin ningún problema y esa comunicación no constituiría una falta o no constituiría una infracción al código. Pero ya ahora, ya con este nuevo cambio a partir del 2018, el consumidor o el proveedor necesita el consentimiento expreso del consumidor para poder comunicarse con este. Si es que no cuenta con ese consentimiento, no podría hacerlo y de hacerlo vendría en una infracción a este código. Entonces, hay un nuevo cambio en esta regulación. Y a partir de eso vamos a determinar qué es lo que nosotros podríamos hacer como consumidores para poder proteger mejor nuestros derechos. Y aquí viene lo segundo. ¿Qué podemos tomar en consideración para evitar este tipo de llamadas comerciales insistentes u otros tipos de spam? En primer lugar, habíamos dicho, actualmente el consumidor no puede recibir llamadas a menos que él se brinde su consentimiento para poder hacerlo. Entonces, la mecánica ahora de las empresas ha ido variando, ¿no? Entonces, ya se ha introducido mucho y podemos ser testigos de ello, de las nuevas modalidades de contratación en las cuales se incluye cláusulas en las que de antemano expresamente se trata de dejar constancia de que están brindando su consentimiento para poder brindarle información, brindarle publicidad y demás. Y ustedes pueden hacer un ejercicio simple, ¿no? Ingresan a cualquier página que venda productos en línea, por ejemplo, de algún retail, y van a encontrar que en el momento del registro, una de las casillas van a encontrar, brinda su consentimiento para darle publicidad tanto a su correo electrónico, a su email, para hacer una tratativa de una u otra forma de sus datos personales para poder enviar esta publicidad. Y muchas veces nosotros como consumidores, al ver esta masividad de nuevos contratos, no nos damos cuenta muy bien en qué momento brindamos nuestro consentimiento o no. Y ha sucedido muchas veces que sin darnos cuenta lo que hacemos es brindar nuestro consentimiento y al final el proveedor está en la facultad de poder llamarnos, de poder enviarnos estas comunicaciones. Entonces, un primer paso, una primera consideración para evitar este tipo de llamadas es revisar si en algún momento hemos brindado nuestro consentimiento. Revisar muy bien nuestros contratos, revisar muy bien lo que suscribimos a través de Internet, lo que suscribimos a través de los distintos medios que accedemos. Por ejemplo, uno puede ir a un restaurante actualmente y le puede brindar fácilmente un número de celular y normalmente te pueden enviar publicidad, pueden enviar promociones a través de tu WhatsApp, a través de tu Facebook. No se necesita incluso ya tener una infraestructura puesta para poder brindar este tipo de comunicación masiva. Pero en todos los casos se debe brindar este consentimiento. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces lo brindamos sin darnos cuenta. Entonces, siempre es importante al momento de contratar y una vez contratado revisar si hemos brindado este consentimiento y si realmente este consentimiento es expreso. Pero como segundo punto, y es algo importante y es algo que en la experiencia me ha podido
advertir que es importante es la manifestación de esta negativa a recibir llamadas comerciales o spam. Y uno podría pensar que este tipo de llamadas, este tipo de mensajes no deberían llegarme si yo no brindo mi consentimiento, no necesitaría tener una negativa. No obstante, lo anterior nos hace pensar un poco en que muchas veces al brindar ya en un principio esta manifestación expresa de recibir, es necesario nuevamente recobrar esa libertad, por así decirlo, y brindarnos o manifestar nuestra negativa para poder realizar llamadas, para evitar recibir llamadas comerciales o spam. Entonces, algo importante, ¿no? En principio, debemos evitar que tanto suscribir contratos o suscribir acuerdos en los cuales brindemos nuestro consentimiento, pero además dejar constancia de que no estamos satisfechos, no estamos conformes con que se nos brinde este tipo de publicidad. Esto es importante, esto es muy importante porque ya más adelante lo vamos a ver dentro de un procedimiento, dentro de una denuncia, dentro de un reclamo, va a servir mucho de un medio probatorio para poder acreditar que tú no estás brindando, tú no estás de acuerdo con este tipo de publicidad. Habiendo dado esas dos primeras consideraciones, vamos hacia un tercer apartado. ¿Qué puedo hacer si continúo recibiendo llamadas pese a que no brindé mi consentimiento? ¿No? Entonces, sucede ya actualmente que tenemos consumidores que siguen recibiendo llamadas a pesar de que no brindó su consentimiento, a pesar de que ha dejado constancia de que este tipo de publicidad lo molesta o de que este tipo de publicidad no es la que quisiera recibir. Y actualmente podemos decir que tenemos una mecánica un poco más amplia incluso que la de gracias no insista, ¿no? Pero para empezar, ¿qué es lo que recomendamos inicialmente? Una comunicación directa con el proveedor, ¿no? Antes de poder llevarte o iniciar un procedimiento, una denuncia que te puede llevar un tiempo realizarlo o un tiempo obtener un resultado, recomendamos en principio que se pueda optar por alguna de estas alternativas que les vamos a brindar hoy. Los reclamos, y en sí se han masificado hoy en día, que hoy en día quizá muchos de nosotros hemos tenido ya la experiencia de interponer un reclamo por una disconformidad, no solo a través del libro de reclamaciones, sino a través de emails, cartas, WhatsApp, cualquier medio que nos permita manifestar esta disconformidad. Y estos, a pesar de que inicialmente se podía concebir de que estos tipos de reclamos no funcionaban, no permitían que un consumidor manifieste directamente su conformidad o que obtenga un resultado, actualmente se ha visto un incremento de los proveedores a satisfacer en esta primera instancia las preguntas, las disconformidades que tiene el consumidor. Es decir, tratan de salvar un poco la situación antes de llegar hacia un problema mayor. Entonces, una de las primeras y una de las herramientas más importantes que podría decirle en mi experiencia es el libro de reclamaciones, que todo proveedor está obligado a tener, ¿no? Este libro de reclamaciones va a dejar constancia en muchas ocasiones de lo que uno manifiesta como disconformidad. No necesariamente su contenido, lo que pongamos ahí necesariamente va a ser evaluado como cierto, pero deja un indicio de que hay un problema entre un consumidor y un proveedor. Entonces, esta herramienta es muy importante para poder manifestar cualquier disconformidad, cualquier problema que se manifiesta, y entre ellos el de recibir publicidad engañosa, publicidad de manera insistente, de manera inoportuna. Pero aparte de ello, los proveedores por sí mismos pueden brindar miles de canales para poder esto. Ahora, actualmente hay tanto chats en WhatsApp, correos, etcétera, que nos permiten poder enviar nuestra disconformidad, nuestros reclamos ante los proveedores. ¿Y qué sucede? Que muchas veces no utilizamos estos medios. Pero es importante, ¿por qué? Porque estos medios, como decía, nos permiten dejar constancia de esa disconformidad. Entonces, una primera recomendación es hacer o acercarse hacia el proveedor como una comunicación directa. Ya pasamos un poco la etapa en la que manifestamos nuestra disconformidad, pero ahora hacemos un reclamo, interponemos, nos manifestamos ya en contra de esta insistencia y entonces lo que buscamos es un primer acercamiento con el proveedor. No obstante, si esta forma de actuar del proveedor sigue insistiendo, tenemos dos grandes mecanismos del Indecopi y que me gustaría resaltar y es importante dedicarle un poco de
el tiempo de esta charla para poder acercarnos hacia los consumidores, y es el WhatsApp no insista y el reclama virtual. El primero de ellos pareciera un poco, y uno puede pensar que la mecánica que le voy a explicar ahora no lo beneficia mucho, pero a largo plazo y como consumidores y como usuarios de los servicios y de miles de productos y servicios, nos va a ser importante hacia el futuro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el WhatsApp no insista? El WhatsApp no insista lo que hace es recibir comunicaciones de consumidores que se han visto afectados por este tipo de publicidad de manera insistente, de manera repetitiva, y aun cuando brindaron su negativa a seguir recibiendo, sigue llegando este tipo de comunicación, sigue recibiendo llamadas. ¿Y qué es lo que hace este WhatsApp? Recoge estas evidencias, recoge estos reclamos, recoge estas manifestaciones, estas disconformidades de los consumidores y los junta a partir de crear indicios, crear una forma de comunicación entre el Indecopi y el consumidor para poder recibir medios probatorios, recibir de primera mano esta disconformidad y poder averiguar, y poder iniciar procedimientos de oficio y más adelante imponer algunas sanciones a unos proveedores. Pareciera inicialmente, como les decía, que esto no brinda un beneficio directo porque no estás iniciando un reclamo contra el proveedor, no le estás iniciando una denuncia, no estás indicando necesariamente que va a ser pasible de sanción, pero ayuda mucho este mecanismo. ¿Por qué? Porque al crear estas sinergias entre consumidores, crean mayores indicios. Imagínate, tú recibes una llamada constante de un proveedor X, y este proveedor X no solo te llama a ti, llama a este otro usuario, y llama también a este otro usuario, y llama a 10, a 1000, a 500, 500.000. Y todos estos usuarios pueden, en lugar de actuar por su parte, pueden juntarse, unirse y dejar constancia de que este proveedor esté infringiendo las normas de protección al consumidor. Entonces, lo que busca este WhatsApp no insista es, de primera mano, evitar justamente que estas conductas se repiten en el mercado, haciendo sinergia entre los consumidores, haciendo que estos consumidores sirvan como una suerte incluso de fiscalizadores de estos tipos de acciones de los proveedores no permitidas, y se puede eventualmente iniciar un procedimiento sancionador de oficio. Y esto ha funcionado en la realidad, sí ha funcionado. Actualmente, el año pasado se han recibido más de 37.000 comunicaciones indicando, o reportes indicando de proveedores que no cumplen con esta normativa, que infringen y que siguen mandando comunicaciones a pesar de que se ha indicado que no se desea recibir esto. Entonces, esa nueva sinergia permitió detectar hasta 390 empresas que estarían cometiendo estas infracciones. Y ya se han iniciado procedimientos y ya se va a ver que estos procedimientos han tenido algunos resultados en primera instancia para poder sancionar y detectar aquellas empresas que están incurriendo en estas prácticas. Pero al costado de esta acción, y que no impide que tú como consumidor inicies un procedimiento o vayas directamente contra el proveedor, tenemos el reclama virtual. El reclama virtual lo que busca en sí mismo es canalizar en una primera instancia. No es un procedimiento propiamente dicho, no es una denuncia contra el proveedor, es un traslado, un reclamo en el cual Indecopi hace de mediador, ¿no? Junta al proveedor y al consumidor para que estos puedan arreglar sus diferencias sin tener que llegar a un conflicto, sin tener que llegar a un procedimiento engorroso y demás. El reclamo virtual lo que te permite es de primera mano trasladar del consumidor hacia el proveedor este reclamo, dejar constancia que se está trasladando este reclamo y acercarlos. Su finalidad es que estas dos partes lleguen a un acuerdo conciliatorio que satisfaga esas partes y el consumidor se vea satisfecho. Pero este reclamo virtual no impide, ya más adelante vamos a ver, lo que son la interposición de denuncias contra los propios proveedores. Pero, digamos, es un recurso muy válido, y sobre todo ahora que es mucho la utilización de recursos electrónicos para poder dejar constancia de estos medios, es una buena forma, es una buena manera de poder, como consumidor, hacer valer nuestros derechos. Como mencionaba, ya a partir de la creación del WhatsApp no insista, se ha detectado, ¿no?, diferentes proveedores que
incurrir en estas prácticas que implican o que merman la libertad del consumidor. Porque una de las cosas, y para dejarlo en claro, una de las cosas que busca esta norma no es necesariamente que el consumidor o que el proveedor te impida llamarte, ¿no? Porque generalmente si uno se ve absolutamente o no recibe ninguna llamada, tampoco puede enterarse de repente de alguna promoción que le conviene o no, sino que busca que esta llamada, que estas comunicaciones sean dentro del marco de la libertad del consumidor, que él tenga la posibilidad de elegir si quiere o no recibir esta llamada. Y si esta es insistente, merma un poco esta libertad a través del acoso innecesario hacia el consumidor. Entonces, todo este marco que se viene desplegando hasta ahora es justamente para evitar eso. Y se ha visto mucho la gran recepción de los consumidores y su participación para evitar justamente tener estos problemas y detectar estas infracciones. Ahora, ya hemos llegado a este punto en el cual ya como consumidores nos vemos afligidos, tenemos problemas, ya no sabemos qué hacer, tenemos un proveedor que nos insiste una y otra vez y nos dice, nos sigue mandando mensaje de texto, nos sigue llamando, seguimos recibiendo este tipo de llamadas y ya lo único que nos queda, a pesar de que hemos hecho todos los medios hemos agotado todos los medios para poder comunicarnos, acercarnos directamente con él, es la interposición de una denuncia. Pero la interposición de una denuncia, y ya entrando a lo que como funcionario de Indecopi veo en el día a día, es un procedimiento en el cual un consumidor tiene en primera instancia que acreditar que está sucediendo una conducta que posiblemente sea infractora del código. Y este hecho, esta sola probanza, a veces resulta un poco complicada considerando la dificultad que tienen estos consumidores para reunir algunos medios probatorios. No obstante, el día de hoy, y es la parte medular que quiero destacar, es qué podemos hacer, qué medios tenemos, con qué medios contamos para poder hacer valer nuestros derechos a través ya de una denuncia ante el Indecopi. En primera instancia, ya hemos indicado, es importante verificar que no hemos brindado nuestro consentimiento. Es decir, tomemos un momento para revisar si este proveedor no está repitiendo esta conducta porque cuenta con nuestro consentimiento. Y esto, como le digo, se puede dar de mil formas, ¿no? Desde aceptar un correo o publicidad y que tú aceptaste además seguir recibiendo publicidad, hasta la propia contratación de un servicio o un producto en el cual te hacen firmar un consentimiento para que te envíen publicidad. Ahora, este consentimiento, como decía, es importante saber si lo hemos dejado sin efecto o no, pero la propia dinámica y la propia situación que se vive el día de hoy hace que incluso si hayas podido dejarlo hace un mes sin efecto, haya podido suceder que por algún otro motivo hayas brindado nuevamente este consentimiento. Entonces, lo primero que es importante es verificar si hemos brindado nuestro consentimiento o no, y sobre todo dejar constancia expresa de nuestra negativa a seguir recibiendo este tipo de publicidad. Revisemos nuestros correos, revisemos nuestros contratos, revisemos todo aquello que suscribimos, todo aquello en lo que hablamos, incluso si hemos recibido una llamada y hemos dado nuestro consentimiento para que nos vuelvan a llamar, quizás todo eso revisemos al revés y al derecho todos estos medios probatorios, todos estos tipos de contratos que nos pueden dar en cierta parte o nos pueden evitar que podamos prosperar en nuestra denuncia. Segundo, identificar cuáles son las llamadas, los mensajes y otras comunicaciones comerciales que nos vienen o que nos afectan como consumidores. A veces, y en este punto quiero ser un poco incisivo en qué es lo que está prohibido como llamadas, mensajes y comunicaciones comerciales. ¿Qué es lo comercial? A veces podremos decir que algún mensaje indicando, por ejemplo, tu saldo se ha consumido. Imagínense a quien no ha recibido un mensaje así, o tu cantidad de gigas al mes se ha consumido. Podemos decir, este es un mensaje que es comercial, es publicitario, es un mensaje que afecta como consumidor. En principio pareciera que no, y en realidad es así. ¿Por qué? Porque este mensaje no tiene como una finalidad promoverte que tú consumas algo, no tiene como una finalidad de que tú compres o adquieras un servicio, un producto. Su finalidad es informarte
respecto a la propia prestación de un servicio que ya has contratado. Y ese tipo de mensajes, ese tipo de llamadas, no necesariamente son llamadas que se encuentren prohibidas, porque se dan por la propia lógica de la prestación del servicio. Es decir, uno espera, por el contrario, que cuando suceda el tema de que sigues consumiendo tus datos, por ejemplo, te llegue una alerta indicando que ya estás, por ejemplo, al 80% del consumo de tus datos o al 90% del consumo de tus datos. Lo que se convertiría en comercial sería lo siguiente: se te acabaron los datos y tu empresa de telecomunicaciones te brinda un mensaje, te envía un mensaje indicando: te ofrecemos 2 gigabytes a tan solo 20 soles, por ejemplo, ¿no? Y ingresa aquí y conozca las condiciones y demás. Ese mensaje ya se convierte en publicitario. O la llamada, ¿no? Se acaba justo tu saldo y al momento que se acabó tu saldo llega una llamada indicando: tenemos estas ofertas, tenemos estos nuevos planes, ¿qué le parece? Y demás. Entonces, esta parte ya en la que te tratan de vender un producto o servicio es la parte que requiere un consentimiento previo. Entonces, identifiquemos este tipo de llamadas, estos mensajes, estas comunicaciones comerciales. Y la identificación no solo es para dejar constancia de que estás recibiendo, sino cuándo lo estás recibiendo, cómo lo estás recibiendo, mediante qué medios, en qué horarios estás recibiendo y demás. Por ejemplo, hubo un caso en el que un señor tenía o recibía llamadas de manera insistente a su número fijo. Entonces, un problema y que podemos advertir de los números fijos es que no cuentan digitalmente, o no, la mayoría de ellos no cuenta digitalmente con un registro de llamadas, y eso hacía imposibilitar muchas veces poder acreditar este tipo de conducta. No teníamos un registro de cuándo se había llamado y demás. Entonces, tú puedes denunciar, tú puedes decir: me están llamando, me están mandando mensajes, pero no cuentas con esos medios de comunicación, no los identificas, no dices cuándo fue esa llamada, en qué momento, qué situación, qué se te ofreció y demás. Entonces, de primera mano, y lo más importante es identificar cuáles son esas llamadas. Si es un mensaje de texto, una captura de pantalla en la que se note la fecha y la hora de la recepción, el número del que se te está enviando. Si es una llamada, vamos a ver ahora qué otros medios puedes apuntar para saber y conocer qué tipo de llamadas está recibiendo, en qué horario y demás. Pero identifiquemos en primera instancia estas llamadas, ¿no? Y, de ser posible, identificar los proveedores respecto de cuáles se están enviando estas llamadas o están haciendo estas comunicaciones. A veces puede llegarnos una publicidad de un producto o un servicio que ni siquiera conocemos, pero a partir de eso podemos por lo menos tener indicios de qué proveedor la puede estar brindando o a través de qué proveedores se podría estar brindando esta comunicación. Conserva y presenta tus medios probatorios. Esto es importante y viene a colación con lo anterior. Cuando a veces los consumidores venimos al Indecopi, intentamos y entendemos que se trata de explicar nuestro problema, pero muchas veces habla más un medio probatorio, habla más una prueba directa, una grabación, un mensaje de texto, una impresión de un correo electrónico, que la propia redacción o la propia comunicación del consumidor. Entonces, mucho depende para poder evitar y para poder ir con este tipo de empresas, es conservar y presentar estos medios probatorios y hacerlos de manera ordenada, ¿no? Sabemos que los procedimientos de protección al consumidor y en general los procedimientos administrativos no necesitan que el consumidor o que el administrado presente o que sea acompañado de un abogado, y muchas veces por no contar con esta asesoría podemos incurrir en algunas faltas o podemos no sustentar bien nuestra denuncia. Pero justamente por eso es que es importante este punto de aquí, es conserva y presenta tus medios probatorios. ¿Y qué medios probatorios son necesarios en el caso en particular? Primero, el registro de llamadas. Y este registro de llamadas es una gran herramienta para poder saber y detectar no solo las comunicaciones que vienes recibiendo, sino la frecuencia en la que las vienes recibiendo. Y este registro de llamadas es gratuito. Tú lo solicitas ante tu operador móvil en el que estás, del cual eres, y
el operador móvil tiene la obligación de brindártelo. Esto es una regulación expresa de OCIPTEL en su texto único ordenado de condiciones de uso para el consumidor. Indica que es un derecho del usuario poder solicitar este tipo de registro de llamadas y es una obligación del proveedor brindártelo. Entonces, es una de las herramientas importantes, uno de los medios probatorios importantes para poder tener en cuenta y poder brindarlo al momento de presentar una denuncia. Pero ¿qué otros medios probatorios? ¿Qué otros medios probatorios nos sirven y qué otros medios probatorios nos pueden ayudar? Las capturas de pantallas y los correos electrónicos, la impresión de los correos electrónicos, a veces, y en esto sí puedo ser muy incisivo, es que muchas veces los correos electrónicos se presentan, se copian y se ponen en un Word y a veces esos correos electrónicos no nos permiten advertir ni siquiera la fecha en que fue enviado, ni siquiera si fue modificado o no. Lo mejor siempre es imprimir estos correos electrónicos, imprimirlos directamente desde el correo y que deje constancia de la fecha en las cuales están, ¿no?, de acuerdo a cuál es el formato del correo. Y las capturas de pantalla, que nos sirven muchas veces también para identificar algunos mensajes de texto o identificar el registro de llamadas propiamente de teléfono celular desde el cual venimos recibiendo la publicidad y demás. Lo tercero, y es una de las herramientas que se han dado ya gracias a la evolución de tecnología de los smartphones y demás, son las grabaciones de las llamadas, ¿no? Actualmente hay aplicaciones que nos permiten hacer esto, pero también con otro celular podemos grabar aquellas llamadas para poder identificar cuál es el mensaje publicitario que nos están brindando al momento de recibir estas llamadas. Si estas llamadas tienen contenido publicitario o no, lo vamos a determinar a partir de ello. Entonces es importante poder llevar un registro de este tipo de llamadas. Otro punto importante, y lo decía anteriormente, es presentar aquellos reclamos que hacemos ante los proveedores. ¿Y por qué esto es importante? Porque ante esto tenemos constancia de que el proveedor sabe de nuestra situación. Es decir, no solo nos está llamando insistentemente, sino que sabe además que le hemos prohibido expresamente llamarnos o que hemos dicho o manifestado nuestra disconformidad con que nos sigan llamando. Entonces, estos tipos de comunicaciones ante el proveedor y mediante los canales que ya hemos dicho, libre reclamaciones, un canal virtual como un correo electrónico y demás, o cualquier otro que se ponga a disposición de los proveedores pongan a disposición de los consumidores, todos estos tipos de medios nos va a servir. Y estos reclamos nos permiten tener mayores indicios respecto de ellos. Finalmente, los reclamos que se hagamos ante el Indecopi, como el reclamo SAC, los pantallazos en los que reportamos al WhatsApp no insista y demás. Todos estos medios exploratorios principalmente nos van a ayudar a acreditar justamente que el proveedor está incurriendo en una conducta que es lesiva a nuestros derechos. Antes de terminar con este marco, importante resaltar que el Indecopi, dentro de su labor como protección al consumidor, no solo se limita a recibir estos medios probatorios, sino a analizarlos, a interpretarlos, a requerir a las partes. Podemos requerir al proveedor que nos brinde cualquier documento y demás. Y siempre es importante contar con el apoyo propio del consumidor, ¿no? Porque ellos nos brinden estos medios probatorios y nosotros generar estos indicios para poder detectar estas conductas que a veces terminan justamente a partir ya desde un momento en el que el consumidor está hostigado de esta conducta y ya solo acude ante nosotros. Entonces, nuestro deber es informar un poco acerca de cuál es nuestra función y cómo podemos ayudarlos en este proceso. Si ustedes conservan estos medios probatorios, si ustedes requieren alguno adicional, si quieren alguno probatorio adicional, lo pueden presentar. Ustedes tienen la libertad de poder presentar cuantos medios probatorios tengan o puedan aportar. Pero cada uno de estos que le he indicado el día de hoy son, en mi experiencia, uno de los que principalmente nos van a ayudar a poder detectar estas conductas. Y otro punto importante, antes de culminar con esta primera etapa de la charla, es indicar en qué momento podemos decir que un proveedor está vulnerando nuestro derecho como consumidor. Es a partir de que ya le hemos dicho que no, a partir del momento en el que no le hemos dado nuestro consentimiento, a partir de la tercera o cuarta llamada, y volvemos un poco a lo anterior, ¿no? Actualmente a partir del momento en el que se comunica y no obtiene tu consentimiento. Es decir, si te comunica por una vez, no está mal, pero esa primera comunicación tiene que ser para requerirte tu consentimiento. Si tú ya brindaste,
Si tú ya dijiste que no, no puedes seguir insistiendo. Entonces, a partir de eso se activa todo este mecanismo que hemos explicado a este momento. Quedo atento a sus preguntas y muchas gracias por su atención. Gracias, Jean-Pierre. De hecho, nos han llegado varias preguntas de los participantes del día de hoy. Una de ellas es de Jimmy. Jimmy nos consulta sobre cómo podría denunciar el acoso que está recibiendo él como cliente, ya que a diario lo llaman para ofrecerle créditos. Entiendo que son préstamos bancarios. Y nos indica que se encuentra cansado y que ya ha solicitado ser borrado de las bases de datos, pero de igual manera le continúan enviando mensajes. Claro, en este caso es importante, como explicaba, en principio dejar constancia de estas comunicaciones, ¿no? En primera instancia, importante saber en qué momento nos empezaron a brindar estas llamadas insistentes, ¿no? Entonces, de repente fue con la primera llamada que nosotros dijimos que no y ya han seguido insistiendo. Dejemos constancia de estas comunicaciones. Si ya se ha cursado comunicación al proveedor, indiquémosle mediante estos medios que hemos dicho, correos electrónicos, a través del libro de reclamaciones, a través del WhatsApp no insista, todos estos medios por otros que se vayan generando. Si hay una comunicación directa con el proveedor y no termina o no cumple con su función de dejarte de enviar mensajes publicitarios, sí, una segunda instancia que es ya la propia denuncia ante nosotros como comisión para poder evaluar el caso y poder verificar si en efecto se está incurriendo en una infracción o no. Sí, sobre ello también Dianelli nos está consultando, ¿no? Ella nos indica que un día, precisamente recibía constantemente llamadas de la empresa Claro de distintos números, ¿no? Pero un día contestó y cuando contestó pidiendo que cancelaran sus datos y que ya no la volvieran a llamar, la empresa le indicó que al contestar ya había brindado su autorización. Entonces ella nos está consultando si es que eso está permitido, ¿no? O si en realidad sería algo abusivo que por contestar ya le estuvieran aceptando, ya estuviera ella en todo caso aceptando la llamada. Claro, en este caso es evidente que esta empresa no está obrando de la manera adecuada, porque el consentimiento tiene que ser expreso por parte del consumidor. Es decir, no solo por tomar la llamada, porque a veces uno puede tomar la llamada porque, en fin, puede ser cualquier otra persona, no necesariamente espera que sea un proveedor. Por tomar la llamada no estás brindando tu consentimiento. Tu consentimiento se da a partir de que esta empresa te lo requiere y que tú se lo dices expresamente. Y hemos visto ya cómo ha cambiado un poco la mecánica de los proveedores, ¿no? En ese sentido, primero te llaman, te dicen de qué quieren hablar y te dicen si pueden continuar con la comunicación. Si tú dices que no y si tú dejas manifiesto que no quieres recibir esta comunicación y en adelante no la quieres recibir, es obligación de la empresa no seguir insistiendo en ese sentido. En el mismo sentido, Fred también nos consulta que a él, cuando le han estado llamando para ofrecerle en varias oportunidades productos y que inclusive lo llaman en horario de trabajo. Nos consulta sobre si existe en todo caso algún horario para que se puedan realizar estas llamadas. De hecho, hemos recibido varias consultas de muchos de los participantes sobre si existe algún horario para que se realicen las llamadas comerciales. No, actualmente, y de hecho nuestra regulación no ha establecido horarios para poder recibir estas llamadas, pero se entiende, en principio, que estas llamadas no podrían ser si tú no las consientes en el horario que tú no las consientes. Es decir, si tú recibes, por ejemplo, imaginemos una llamada a la medianoche y te interesa saber sobre el producto, no está hablando mal la empresa, no está dentro de sus facultades, te está ofreciendo, es más, tú puedes contratar un servicio y no hay ninguna modalidad. De hecho, la explotación de las tecnologías nos permite que podamos estar comunicados con las empresas las 24 horas. No obstante, actualmente lo que más determina la ilicitud que no está obrando bien una empresa es el consentimiento del consumidor. Si no se cuenta con el consentimiento, no importa ahora, no importa si te llaman al mediodía cuando estás desocupado, no importa, es infracción. Sí, efectivamente, ¿no? Para el caso de las llamadas telefónicas no existe, y en este caso de las llamadas spam para ofrecer las publicidades a través del marketing directo que has estado comentando, ¿no? Existe un horario,
pero sí existe un horario para efectuar el cobro, ¿no? Por ejemplo, tenemos otra de las consultas de nuestros usuarios que nos indica que ellos están recibiendo llamadas de manera constante a través inclusive de los números de sus menores hijos por el cobro de una deuda. No está relacionado con el tema de hoy porque es una llamada por cobro de deuda, pero lo que sí te podemos comentar es a la persona que nos ha hecho esa consulta es que en todo caso sí existen restricciones a los métodos de cobranza, ¿no? Y es que estos métodos de cobranza no deben resultar abusivos, ¿no? Una de las formas en las cuales un método de cobranza resulta abusivo es, por ejemplo, cuando te realizan llamadas después de las 8 de la noche o llamadas antes de las 7 de la mañana, ¿no? En ese horario, que es el horario de descanso para la mayoría de las personas, es un horario en el cual no te deberían estar realizando llamadas. Ahora, si la deuda, como comentas, es una deuda de tu esposa, en todo caso sería, y ustedes, bueno, dependiendo también del régimen patrimonial que ustedes tengan, ¿no? Existe también una restricción para que se pueda comunicar una deuda de una persona a otra distinta, a un tercero ajeno a esa persona, ¿no? Nos indicas que, por ejemplo, están llamando a tus menores hijos, que ya serían terceros ajenos de esa deuda. Entonces, esto sí sería una posible infracción, ¿no? Porque lo cierto es que como parte de la protección al consumidor también está la protección a los derechos económicos. Dentro de esos derechos económicos existe la protección para que si uno tiene una deuda, esa deuda no tenga por qué ser conocida por otras personas, ¿no? Quizás ustedes recordarán antes existían esos hombrecitos amarillos que iban caminando y cobrando a algunas personas, ¿no? Para que a manera de generarles un poco de temor o de vergüenza, pudiesen de alguna manera motivar que la persona pague la deuda. Ese tipo de prácticas, por ejemplo, es una práctica que desapareció porque está prohibida, ¿no? También es un método abusivo de cobranza, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier tipo de práctica que pueda resultar abusiva, y lo abusivo es todo aquello que un consumidor no esperaría por parte del proveedor, ¿no? Que no sería lo normalmente previsible, entonces sería considerado como un método abusivo de cobranza. Eso sería para ese usuario que nos había consultado sobre los métodos de cobranza que estaba recibiendo. Luego nos comentan otros usuarios de Ampere sobre que el gran problema que ellos encuentran es que las llamadas que reciben son a través de distintos números. Entonces ellos han bloqueado el número que les ha hecho la llamada, pero luego aparece otro número y les hace una llamada desde un número distinto y así sucesivamente. Entonces siempre de alguna manera están bloqueando continuamente los números, pero de igual manera son ubicados por las empresas. Entonces nos indican qué es lo que ellos podrían hacer. Claro, en estos casos, y es muy frecuente, es muy recurrente hoy en día que te llamen desde distintos números, primero, ante todo, es dejar constancia de estas llamadas. Y para eso es muy importante lo que le comentaba hace un momento acerca de los registros de llamadas que te brinda cada operador. Hemos tenido casos en los cuales este medio probatorio, el tener el registro de llamadas emitido por el proveedor, nos lleva a dar indicios respecto de cuál es la conducta del proveedor. Y ya a partir de esta información, nosotros como empresa, o como, mejor dicho, como Indecopi, podemos requerir a estas empresas que nos brinden información respecto a cuáles son sus números a través de los cuales se comunican para poder comunicarse o para hacer marketing directo hacia sus consumidores. Y a partir de eso hacer el match y ver cuáles son estas empresas y cuáles son las llamadas que ha recibido este consumidor y poder a partir de ahí determinar la conducta infractora. Pero en estos casos a veces pareciera que imposible, estamos bloqueando a cada rato las llamadas y demás, pero podemos tener esta alternativa, ¿no? Solicitar los registros de llamadas, tener constancia. En algún momento, y de hecho sucede, en algún momento estas llamadas insistentes terminan en una llamada, terminan en una asistencia, poder ya grabar, poder tener constancia de qué se está ofertando, qué servicios se está ofertando en ese momento, en esa única llamada que respondiste y poder identificar al proveedor. A partir de eso, ya opera un poco el Indecopi para poder determinar, hacer las averiguaciones correspondientes y verificar cuál es la empresa operadora o la empresa en general que te está ocurriendo esa conducta. Sí, en efecto, ¿no? Y también hemos recibido una consulta de César. César nos está comentando sobre, él está tratando de ingresar al portal Gracias No Insista, pero lo encuentra desactivado y nos está consultando sobre ello. Claro, César, en este caso, como decía, el portal Gracias No Insista ya no se encuentra operativo porque ya no es necesario que registres tu número telefónico para evitar este tipo de llamadas, ¿no? Inicialmente, si tú recibes esta llamada, lo que
te deben consultar directamente si tienes su consentimiento para aceptar la llamada, para aceptar la promoción, la comunicación que te quiera el proveedor, y si no la aceptas, no te podrían brindar eso. Es decir, ya no es necesario que te inscribas por sí mismo, un proveedor tiene que tener tu consentimiento para llamarte. Pero sí existe este canal de WhatsApp, no insistas, en lo que, reitero, es importante como consumidores poder hacer esta ciudadanía, en protección a la ciudadanía a través de estas denuncias o dejando estas constancias, estos tipos de comunicaciones que se vienen realizando, y a través de la misma aportar medios probatorios, indicar, enviar pantallazos y demás, reportar estos casos para poder que como Indecopy evaluemos de oficio estas conductas. Sí, hemos recibido también una consulta de Santiago. Santiago nos está consultando cuál es la experiencia de otros países de Latinoamérica sobre las llamadas comerciales insistentes, y también nos ha consultado sobre si existe alguna métrica de las quejas que se han recibido a través de, digamos, de algunas personas que recibieron llamadas comerciales a las que realmente no les entregaron su consentimiento, ¿no? Lo que estabas mencionando hace un momento del WhatsApp no insiste. Claro, de hecho, ya se ha identificado, como comentaba, a 390 proveedores que incurren en este tipo de conductas, ¿no? Entonces, los reportes solo hasta el 2019 ya pasaban los 37.000 reportes. Estos reportes en sí mismos ya no son ni siquiera de consumidores que simplemente tratan de decir una u otra o interponer un reclamo, son consumidores que dejan constancia de este tipo de reclamos. Entonces se tiene constancia de que se está incurriendo. Ya se ha detectado a una empresa operadora conocida en el mercado que ha incurrido en esta práctica y se le ha sancionado en una primera instancia. Obviamente está sujeto a una evaluación en segunda instancia, pero ya se ve un poco la lógica de esta nueva forma de regulación, de permitir que el consumidor activamente participe y nos brinde a nosotros como Indecopy esta información. Sí, de hecho es importante mencionar que, por ejemplo, el Perú fue digamos, a través de la aplicación Truecaller se hizo una estadística. Bueno, la aplicación Truecaller es para saber, para que uno pueda determinar quién es el verdadero emisor de la llamada telefónica, ¿no? A partir de las agendas telefónicas o de los números de contacto que tienen todas las personas que forman parte de esa aplicación. Y bueno, y se determinó que el segundo país del mundo que contaba con más llamadas telefónicas en la modalidad de spam era Perú, ¿no? Porque se recibía un total de 30.9 millones de llamadas durante el 2019, lo que equivalía aproximadamente a una llamada por persona, ¿no? En atención al número de peruanos que somos nosotros, ¿no? Lideraba este ranking en todo caso Brasil. Pero lo cierto es que en la experiencia latinoamericana se tiene como un gracias no insista, ¿no? En cada país. Por ejemplo, en Chile está el no molestar, que es una plataforma muy parecida a gracias no insista. En Brasil es el no perturbe. En Argentina no llame, ¿no? Y así sucesivamente en cada uno de los países, ¿no? Lo cierto es que digamos que la propuesta, la regulación que ha adoptado nuestro país va mucho más allá de este no insista, ¿no? Que implica de alguna manera, como estaba indicando Jean-Pierre durante la charla, que sea el consumidor quien se registre, para que una vez que el consumidor se registra, recién la empresa proceda a bloquearlo, ¿no? Luego de un plazo determinado para que la empresa tome conocimiento de cuál es digamos, número de consumidores que no desean recibir llamadas, ni correos electrónicos, ni mensajes. En todo caso, la regulación actual vigente en nuestro país ha superado ese primer paso que debía dar el consumidor, y más bien lo ha invertido con una carga del proveedor, ¿no? Que es el proveedor quien se asegure de haber recibido el consentimiento por parte del consumidor antes de poder haber realizado ese tipo de llamadas, ¿no? Y bueno, y efectivamente tenemos muchísimas formas de poder hacer reclamos, ¿no? Como nos estaba mencionando Jean-Pierre. Y sobre eso José nos estaba pues haciendo una pregunta, ¿no? Nos indica que él ya ha realizado un reclamo ante una empresa que estaba realizando ese tipo de llamadas, y nos consulta sobre cómo podría hacer un seguimiento a este reclamo. Claro, o sea, en este caso, importante verificar el medio a través del cual has brindado o has interpuesto tu reclamo. Inicialmente, actualmente el libro de reclamaciones permite establece un plazo de 30 días calendario para que te puedan responder este reclamo. Si no se te brinda esta respuesta,
o si se te brinda dentro del plazo y te pide una prórroga, se puede prorrogar hasta un plazo de 30 días. Si no se te brinda, tú puedes tomar por no contestado este reclamo y seguir con las acciones que ya hemos detallado anteriormente. Pero hay otros tipos de canales, ¿no? Unos canales un poco más directos, incluso hay proveedores que te ofrecen, incluso ya hasta te garantizan que te pueden atender hasta en 48 horas. Entonces, fijaron muy bien estos canales a través de los cuales, ¿sí? Y actualmente ya no solo se hace seguimiento a través del correo electrónico, sino también con los códigos que te dan las empresas para poder hacer seguimiento de estos reclamos. En caso tú desees conocer un poco más o quieres saber en qué estado está tu reclamo y demás, puedes consultarlo directamente con la empresa a los números o los medios que te puede brindar. Pero inicialmente, como comentaba, hay un plazo de 30 días para tener estos tipos de comunicaciones o tipos de reclamos que se interponen entre estas empresas. Sí, también Heidi nos ha escrito y nos ha consultado sobre qué pasa con esas llamadas cuando ellos reciben llamadas, digamos, a lo largo del día, pero al final cuando contestan nadie les habla, ¿no? De alguna manera identifican que es la llamada de una empresa. Sin embargo, solamente suena durante algunos segundos y luego cuelgan. Y esta práctica, digamos, la ha tenido de manera reiterada. De hecho, es una pregunta que nos han hecho varios de los participantes en la charla. Claro, justamente, y volviendo a lo que decía hace un momento, ¿no? A veces un poco esta conducta es cada vez más difícil, como que las empresas se ingenian para poderte dar una u otra forma, evitar que sean sancionadas, pero importante no solo es llevar el registro de estas llamadas y dejar constancia de la frecuencia con la que las estás recibiendo, sino también atender estas primeras comunicaciones. Es importante. Si no sabemos de quiénes son estas llamadas, si no sabemos de quiénes son estos números, pues va a ser muy difícil identificar un proveedor. Ya con la primera llamada, ya con la primera identificación, puedes, ¿no?, tener un indicio de que, fue esta empresa que me quiso vender, por ejemplo, tal seguro y me ha estado llamando insistentemente y al final contestó, me quiso vender este seguro, ya le dije que no, pero tengo como constancia que me ha estado llamando y hacia adelante puedes tener constancia que te sigue llamando a través de otros números. Entonces, ya nos generamos un primer indicio. Tenemos el registro de llamadas, tenemos la grabación de la llamada, tenemos reclamos ante esta empresa. Todos esos medios probatorios nos ayudan para poder actuar, o para nosotros como INDECOPI poder actuar de oficio y evaluar ya con nuestros propios requerimientos, con nuestras propias funciones y nuestras propias facultades para poder requerir e investigar estos tipos de infracciones, determinar qué empresa está incurriendo en esto. Sí, hemos recibido muchísimas llamadas y finalmente otra de las preguntas que nos han realizado es si resulta válido en todo caso que una empresa condicione la prestación del servicio a que el consumidor tenga que aceptar los términos y condiciones del uso de datos personales, ¿no? Y en ese sentido brinde su consentimiento para ese tipo de llamadas telefónicas. Correcto. Es importante destacar que en los datos personales es necesario que para el uso de los servicios o para la propia prestación del servicio tú puedas brindar tu consentimiento. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad propiamente de brindarte el servicio. Es decir, como decía hace un momento, ¿no? La empresa de telefonía que te brinda un servicio, es normal que te pueda enviar un mensaje indicando tu facturación ya está hecha por tal monto. Es propio del servicio y usan tus datos personales para brindarte ese servicio. Y eso de por sí mismo no está prohibido. Lo que no te pueden condicionar es a usar tus datos personales necesariamente para brindarte publicidad o brindarte esta comunicación directa. Es decir, no es lo mismo que te indiquen cuánto te queda de saldo, qué periodo te han facturado, que lo que te brinden o te ofrezcan, por ejemplo, un nuevo plan, una cantidad de gigas y demás. Esa parte de comercial, esa la puedes evitar. Esa no necesitas tener tu consentimiento para que te puedan brindar el servicio. Y por tanto, no te podrían condicionar el acceso al servicio a brindar esta autorización. Perfecto, perfecto, Jean-Pierre. En todo caso, esas serían las preguntas que nos han realizado nuestros participantes y les agradecemos a todos por su atención. De todas maneras, quedamos atentos si tuvieran alguna pregunta adicional para poder responderla. Muchísimas gracias con todos. No se olviden que nos pueden escribir al correo electrónico sacreclamo@indecopi.gov.pe y se pueden comunicar con nosotros también a los números 224-7777 y al 0804 4040. Bien, Rocío y Jean-Pierre, muchas gracias por la exposición y gracias por las preguntas que han respondido. Les traslado la felicitación y el saludo de los participantes. Y bueno, ya estaremos encontrándonos en una próxima oportunidad.
Gracias. A los participantes me han estado preguntando dónde pueden volver a ver el webinar de hoy. Les comentamos que tenemos una lista de difusión en YouTube. Nos encuentran como Indecopy Oficial en nuestro canal de YouTube. Hay una lista que se llama Webinars Indecopy y ustedes por ahí pueden ver este webinar y también todos los que hemos realizado antes. Les he enviado por el chat el enlace para que puedan ingresar directamente. Además, las quiero invitar para este viernes que tenemos un webinar muy interesante. Se titula El empoderamiento de la mujer en el mundo de las patentes. Este viernes 30 de octubre a las 6 p.m. Les acabo de enviar el enlace por el chat de Zoom y las personas que nos ven por Facebook, mañana por la tarde y noche pueden ingresar a nuestras redes sociales, tanto por Facebook como Instagram, para que ustedes puedan acceder al enlace de registro. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nuevamente, muchas gracias por su conexión. Espero podamos encontrar en un próximo webinar. Que estén bien. Muy buenas noches.